Bienvenidos jóvenes a esta clase de administración estratégica. Sería correspondiente a la séptima y última unidad didáctica, que sería la parte final de este curso y comprendería pues el material del tercer examen, que corresponde pues también al libro de texto, el capítulo 7, que se llama Implementación de Estrategias, temas de administración, operaciones y recursos humanos. Bueno, esta parte del capítulo de esta unidad habla sobre la implementación, que es la parte que tiene que ver pues con el aspecto operativo, o sea, implementar. Es pasarnos de la planeación al campo de la acción. Y normalmente esta parte pues requiere un gran esfuerzo, tanto de los directivos como de los mismos empleados, pues para implementar la estrategia seleccionada o las estrategias seleccionadas. De nada sirve tener un plan perfecto si solamente se queda en el papel. De hecho, es mejor tener un plan imperfecto, pero que se logra implementar correctamente. Puede tener mejores resultados que simplemente tener un plan que fue muy bueno, pero que nunca se puso en práctica. Entonces, esa es la importancia de la implementación, de tal manera, pues que lo que se planeó se pueda plasmar y se puedan obtener los resultados deseados. En las organizaciones, este proceso o esta parte de la implementación pues puede variar. En algunos temas anteriores mencionábamos que muchas de las estrategias dentro del proceso de planeación pueden ser más o menos muy similares sin importar la naturaleza de la empresa o el tamaño de la empresa. Sin embargo, en esta fase, que es la implementación, ahí sí las diferencias en tamaño de la empresa, el giro de la empresa o la naturaleza de la empresa puede hacer que la implementación sea muy diferente dependiendo de la organización. De tal manera que va a ser distinto si es una empresa muy grande, una empresa global con muchas divisiones, o si es una pequeña empresa. También va a ser diferente si es una empresa comercial, si es una empresa industrial, o es una empresa o una institución no lucrativa, una institución gubernamental o una organización no gubernamental. Entonces, ya al momento de pasar a la implementación, ahí sí va a haber diferencias significativas dependiendo pues de la naturaleza, del tamaño de la empresa, así como de las actividades que realiza. No es lo mismo una empresa manufacturera que una empresa de servicios. Ya ahí las operaciones cambian pues drásticamente. Cosas que tienen que ver con la fijación de precios, la contratación de personal, cuál va a ser el campo geográfico donde se van a realizar las ventas, el tipo de mercado, cómo se va a capacitar al personal, si se va a requerir ampliar o disminuir la capacidad de la empresa. Entonces eso pues ya cambia sustancialmente dependiendo del tipo de empresa. Hay algunas diferencias entre lo que es la formulación, o sea, cuando estamos haciendo la planeación, y cuando se pasa a la acción, que sería la implementación de las estrategias. Algunas de ellas, en la formulación, se preparan las fuerzas antes de la acción. En la implementación, se administran las fuerzas durante la acción. Otras diferencias sería, por ejemplo, en la formulación, principalmente es un proceso intelectual, porque todo se está haciendo en un papel, o sea, todos estamos pensando cuál sería la mejor estrategia. Son los temas que vimos en las unidades pasadas, en la selección de la estrategia. En la implementación es diferente, es un proceso operacional. Ahora consiste en llevar a esa estrategia a la realidad. También la formulación se enfoca a la eficacia, mientras que la implementación se enfoca a la eficiencia. Esto es importante resaltar. La formulación se enfoca a la eficacia,
mientras que la implementación se enfoca a la eficiencia, que son dos cosas distintas. La eficacia es lograr los objetivos deseados. Cuando se formula el plan, esa formulación tiene como propósito principal pues alcanzar los objetivos tanto anuales como los objetivos a largo plazo de la empresa. Eso es eficacia. Cuando pasamos a la parte operacional, que es la implementación de la estrategia, ahora buscamos nosotros la eficiencia, que tiene que ver con los recursos. Al llevar el plan a la implementación, se tiene que administrar los recursos con los que cuenta la empresa. Obviamente estos recursos pues son recursos que implican tiempo y dinero. Así que la eficiencia trata de optimizar estos recursos, de que sea el menor costo posible y en el menor tiempo posible. Así que ya en la parte de la implementación, pues nosotros buscamos hacerlo de la manera más eficiente, tratando de incurrir en el menor costo posible. En la eficacia, pues no hay precisamente costos, porque estamos haciendo solamente la planeación. Pero ya cuando pasamos a la implementación, pues sí tenemos que cuidar cómo vamos a administrar esos recursos que dispone la empresa, porque pues son recursos escasos. Partimos del hecho de que se requieren objetivos anuales claros. Los objetivos, pues son aquellos hitos que la organización desea alcanzar, pues para asegurar el éxito en la estrategia, que la empresa pueda crear y o mantener una ventaja competitiva. Los objetivos anuales son esenciales pues para la implementación de la estrategia. Y hay ciertas características deseables que deben tener los objetivos. 5 razones por las que los objetivos son importantes. Número 1. Representan la base de la asignación de recursos. Lo que hablábamos ahorita. Cómo administrar los recursos para una correcta implementación. Así que los objetivos anuales pues son la base para administrar correctamente los recursos. Le llamamos asignación de recursos. Número 2, son un mecanismo esencial para la evaluación gerencial. Permite pues evaluar el desempeño de los gerentes y de los directivos, porque tenemos un objetivo. Podemos a través de ese objetivo medible, mensurable, saber si se ha alcanzado el objetivo deseado. Entonces básicamente pues nos da a nosotros el mecanismo para hacer la evaluación gerencial. ¿Se cumplió o no se cumplió el objetivo establecido? Número 3. Son el principal instrumento para monitorear el progreso hacia el logro de los objetivos a largo plazo. Entonces permite evaluar el progreso de los objetivos a largo plazo. Los objetivos anuales pues son objetivos que tienen que ver en un periodo de un año o menos. Los objetivos a largo plazo pues son los objetivos que abarcan más de un año. Normalmente pueden ser objetivos de 3, 4, 5 años o incluso más. De tal manera que estos objetivos anuales son como pequeños eslabones que nos están llevando hacia la meta deseada. De tal manera que los objetivos anuales pues nos permite ver si vamos en la dirección correcta para alcanzar los objetivos a largo plazo. Nos permite medir el progreso. Número 4, establecen prioridades organizacionales, divisionales y departamentales. Establece prioridades en toda la organización, desde la parte divisional hasta las áreas funcionales como los departamentos. Así que al establecer objetivos, nosotros establecemos qué objetivos son más importantes y establecemos también la prioridad pues en cada uno
de esas divisiones o departamentos de la empresa. Y número 5, son esenciales para mantener en marcha el plan estratégico. Porque son objetivos anuales, de tal manera que estos objetivos anuales pues permiten lo que mencionábamos ahorita, si seguimos en la dirección correcta, lo que estableció el plan estratégico, lo que vimos al principio del curso, todo lo que tiene que ver con la planeación estratégica. Entonces, estos objetivos anuales pues nos permiten ver que vamos en marcha hacia los objetivos a largo plazo y con respecto al plan estratégico. Ahí en el libro de texto, el autor presenta ahí un organigrama que vienen los objetivos a largo plazo. Voy a abreviar así, ¿no? LP, objetivos a largo plazo. Estos objetivos a largo plazo se van a traducir pues en los objetivos anuales de las diferentes divisiones de la empresa o de los departamentos de la empresa. El que trae el autor en el libro viene 3 divisiones. Vamos a suponer que esta empresa cuenta con 3 divisiones. La división 1, la división 2 y la división 3. Entonces aquí están los objetivos a largo plazo y luego están aquí los objetivos anuales para cada división. Objetivos anuales, que ya corresponden pues a la parte de las divisiones y de los departamentos. Entonces aquí en la parte del plan estratégico están los objetivos a largo plazo. Bueno, presentamos así, ¿no? Como si fuera un organigrama. El autor del libro pues pone un ejemplo. Objetivo a largo plazo: duplicar los ingresos de la empresa en 2 años. Bueno, ese es un objetivo a largo plazo. Los objetivos, recuerden pues lo que habíamos visto cuando vimos el tema de los objetivos, pues deben ser objetivos específicos, deben ser objetivos mensurables, que contengan cantidades, que puedan ser medibles, comprobables, que sean realistas, pero a la vez que sean desafiantes. Bueno, este sería un objetivo en el ejemplo: duplicar los ingresos en 2 años a través del desarrollo y la penetración del mercado. Dice, los ingresos actuales son de 2 millones. Quiere decir que la empresa se ha propuesto que dentro de 2 años los ingresos deben ser 4 millones, duplicar los ingresos actuales de 2 a 4 millones anuales. Entonces, ese es un objetivo que puede ser desafiante para la empresa, pero es realista. Con los esfuerzos y la coordinación de toda la empresa es algo que se puede alcanzar. Es cuantificable. Ahora vienen los objetivos anuales de cada división. Por ejemplo, el objetivo anual de la división 1 es aumentar los ingresos divisionales en 40% este año y 40% el siguiente año. Bueno, ahí están bien. Para esta división, para alcanzar ese objetivo, van a tener objetivos anuales. Este próximo año vamos a incrementar los ingresos 40%. Y el próximo año, el segundo año, otro 40%. Los ingresos de la división 1 son $1 millón anuales. Por lo tanto, el primer año ellos quieren incrementar el 40%. Si es 1 millón los ingresos que genera esta división, pues quiere decir que en el primer año van a ser $400,000 más. De tal manera que en el primer año la empresa a través de esta división genere $1,400,000 pesos. En el segundo año, pues va a ser el 40% de ese $1,400,000. La división 2 genera $500,000 al año. Ellos también van a incrementar los ingresos 40% el primer año y 40% el siguiente. La división 3 genera otro $500,000. Son los 2 millones que actualmente genera la empresa.
1 millón de la división 1 y medio millón de la división 2 y 3 respectivamente. La división 3 va a aumentar los ingresos divisionales 50% el primer año y 50% el segundo año. De esa manera, en conjunto, todas las divisiones, departamentos funcionales, pues contribuyen con objetivos anuales a alcanzar el objetivo a largo plazo de la organización o de la empresa. Debe haber congruencia horizontal de objetivos como la congruencia vertical de objetivos. Es decir, la congruencia horizontal es esta y la congruencia vertical es esta, presentando así como un organigrama. Bueno, pues, ¿cómo vamos a alcanzar los 4 millones que se desea dentro de los 4 años? Pues, bueno, va a haber congruencia entre lo que va a lograr esta división y esta, para que entre las tres alcancen esos 2 millones más, para pasar de 2 a 4 millones dentro de 2 años. Debe ser vertical, es decir, bueno, estos objetivos a largo plazo se traducen en objetivos anuales para cada división. Los objetivos anuales deben estar respaldados por políticas que estén claramente expresadas. Este tema también ya lo vimos, el tema de políticas. La política se refiere a los lineamientos, métodos, procedimientos, reglas, formas y prácticas administrativas específicos que permiten respaldar y fomentar el trabajo hacia el logro de las metas conocidas. Recordando, las políticas pues vienen a ser la solución a aquellas actividades o situaciones recurrentes que se están presentando constantemente en la operación de la empresa, que se presentan cada día, cada semana, cada mes. Entonces la política establece un lineamiento. ¿Qué se debe hacer en caso de que se presente esa situación? Y esas políticas pues deben servir para que la empresa logre los objetivos anuales y a su vez coadyuve a los objetivos a largo plazo. De ahí la importancia pues de establecer políticas que sean políticas claras. Por ejemplo, la empresa quiere mejorar la productividad de sus trabajadores. Una política puede ser prohibir a los empleados tener acceso o hacer uso de redes sociales durante horas del trabajo. Entonces, esa es una política. Evitar que el empleado se distraiga con su celular o en la computadora viendo las redes sociales de Facebook o Instagram o YouTube. Entonces la empresa prohíbe. Incluso puede colocar algún programa o software en computadoras que no permita que el empleado pueda acceder a este tipo de redes sociales. Esa es una política. Otra política puede tener que ver con respecto a los clientes. Bueno, la empresa, en caso, digamos, empresas turísticas como un hotel, la empresa permite cancelar una reservación si la reservación se hace con 48 horas de antelación. Bueno, esa es una política. O una política de devolución. Bueno, en caso de un reclamo o queja por parte del cliente, ¿cuál es la política que sigue en casos de aplicar una garantía o un reclamo por algún defecto del producto que compró el cliente? Entonces son políticas que se establecen con el propósito, pues, de coadyuvar al alcance de los objetivos de la empresa. Así que, pues hay varios tipos de políticas que se pueden utilizar con el propósito de que se logren los objetivos. El autor menciona ahí varios. La política se establecen límites y restricciones. Las políticas ayudan a que los empleados y gerentes sepan qué se espera de ellos. Otra política podría ser, bueno, estamos tratando de reducir, por ejemplo, el ausentismo. Ese es un objetivo. Por una parte, reducir el ausentismo va a permitir a la empresa generar un mayor volumen de ingresos para la empresa, más ventas. Porque si falta un trabajador, pues queda una área descuidada.
puede representar menor producción o que no hay un empleado que atienda al cliente. Entonces, quizá para reducir el ausentismo, la empresa puede tener una política de recompensa, que puede decir, bueno, si un trabajador no tuvo ninguna falta ni retraso durante un mes, se le va a dar una recompensa, por decir, de 2,000 pesos al final del mes, adicional a su salario. Entonces, una forma de incentivar al empleado, pues de que trate de llegar a tiempo y de no faltar. Entonces, son políticas que pueden ayudar a la empresa, pues al objetivo, al alcance de los objetivos. Bueno, este sería con respecto al tema de las políticas. Otras políticas pueden tener que ver pues con la igualdad de oportunidades laborales, sin distingo quizá de edad o de sexo. Entonces las empresas establecen esas políticas. Incluso se puede elaborar todavía un manual de políticas que permita detallar pues qué acciones se deben tomar cuando se presenta una determinada situación. Y esas políticas obviamente pues deben quedar por escrito, que sea del conocimiento no solamente de la parte directiva, sino hasta las partes operativas, los empleados y trabajadores. La otra parte aparte de las políticas es la asignación de recursos. Mencionaba ahorita que la eficacia es la parte que está en la formulación de la estrategia. Cuando pasamos a la implementación, ahora lo que buscamos es la eficiencia. Esa eficiencia tiene que ver pues con una asignación correcta de los recursos de la empresa, de tal manera que esa asignación pues represente o implique el menor costo posible y el menor tiempo utilizado. Así que todas las organizaciones tienen al menos 4 tipos de recursos. Recursos que tienen que administrar para la implementación del plan estratégico. Número 1, recursos financieros. Recursos financieros. O sea, el dinero. El número 2, recursos humanos. Número 3, recursos físicos. Bueno, me equivoqué aquí. Número 3, recursos humanos, recursos físicos. Recursos físicos, pues sería todo lo visible, que sería maquinaria, equipos, instalaciones, edificios. Y el último, recursos tecnológicos. Entonces, sin importar el tipo de organización, todas las organizaciones cuentan con este 4 tipos de recursos y que se tienen que asignar pues de la manera más eficiente para alcanzar los objetivos de la empresa. Las políticas también pueden intervenir pues en la asignación de los recursos. El autor ahí nos puso varios ejemplos de tipo de políticas. Por ejemplo, todas nuestras tiendas abrirán de 8 a.m. a 8 p.m. de lunes a domingo. Esta política tiene el propósito de ayudar a generar más ventas, ampliar un horario para que podamos atender un mayor número de clientes. Va a implicar recursos humanos, recursos financieros, recursos físicos, las instalaciones y recursos tecnológicos. Otra política, a partir de enero del próximo año, los empleados tendrán la opción de trabajar hasta 20 horas extras a la semana. Esta política pues podría minimizar la cantidad de empleados a contratar, de tal manera que le permita a los empleados actuales tener un ingreso extra gracias a horas adicionales trabajadas a la semana. Va a implicar pues el uso de estos recursos. Bueno, aparte de la asignación de los recursos, pues está
un problema que se presenta cuando se va a implementar algo nuevo. La formulación es como, le voy a usar esa comparación, la formulación, todo lo que tiene que ver con la planeación es la parte del noviazgo. La implementación es la parte cuando ya la pareja viven casados, unidos, que ya implica compartir responsabilidades en cuanto a mantener la casa, la crianza de los hijos, las decisiones que se toman. En el noviazgo, pues todo puede parecer muy suave, van a la visita, se van a pasear, etcétera. Pero ya en un matrimonio, pues implican responsabilidades que no se pueden eludir. Entonces, por decirlo así, ¿no? En la parte de la implementación, pues van a surgir conflictos, eso es normal. Va a haber una resistencia al cambio, de tal manera que la empresa tiene que estar consciente que al llevar un plan estratégico, cuando se hizo la formulación, al llevarlo a la implementación, va a ser normal que surjan conflictos. Entonces viene lo que es la administración de los conflictos, de tal manera que se puedan minimizar y resolver. No se puede esperar implementar una estrategia sin que haya conflictos. Solo que todos fuéramos robots, que simplemente recibimos órdenes y las acatamos, pero no es así. Las personas pensamos diferentes, vemos las cosas de forma diferente. Puede ser que una nueva política, una nueva estrategia, un nuevo plan, para algunas personas represente una amenaza o una pérdida. Por lo tanto, el conflicto puede definirse como un desacuerdo entre dos o más partes, lo cual, repito, es natural. Así que, pues, tenemos que ser honestos al reconocer que la implementación, pues, va a implicar cierto tipo de conflictos al asignar los recursos que son recursos limitados. Así que, en buena parte, una forma de resolver conflictos es tratando de eliminar los malentendidos. Que a veces pasar la información de mano en mano, de boca en boca, puede haber una distorsión del plan original. Entonces, tenemos que asegurarnos de que la información llegue tal cual a todas las partes de la organización. Estos resistencia al cambio que crea conflictos puede presentarse como sabotear máquinas, indiferencia a los programas, apatía, ausentismo, conflictos laborales. Entonces todo eso va a crear problemas innecesarios que si se pueden resolver antes, pues mucho mejor. Así que es una parte importante que al establecer objetivos que generen conflictos, pues tanto los gerentes como los estrategas deben tratar de resolver, pues para minimizar estos conflictos que puedan surgir. El conflicto pues no es necesariamente malo, mencionado ahorita pues es prácticamente natural en las relaciones interpersonales. Y en cierta medida, cuando se implementa algo nuevo, va a crear un conflicto que va a afectar a personas, ese es un hecho. No podemos pensar que una nueva estrategia va a beneficiar a todos por igual. Desafortunadamente, quizá una nueva estrategia, un nuevo plan de trabajo, pues sí va a afectar quizá a cierto departamento que se va a cerrar, va a afectar a ciertas personas que se van a requerir desemplear. Una estrategia puede ser cerrar un departamento, puede cerrar una instalación, puede implicar cambiar un proceso de producción y que requiera que el trabajador se capacite en ese nuevo proceso, en esa nueva tecnología. Y sí, puede crear un impacto negativo. Hay diferentes métodos para la resolución de conflictos, pero vamos a clasificarlo en 3 categorías. La primera es la evasión. Surge el conflicto y como que si no surgió nada. Es hacer caso omiso.
Estamos esperando que el conflicto se resuelva por sí solo, que en algún momento al pasar el tiempo, pues la gente se olvide, los que están inconformes se vayan. Entonces a eso le llaman evasión. No es la mejor forma de resolver un conflicto. La otra es la desactivación, que es tratar de poner de acuerdo a las partes que están en conflicto. Consiste en diferentes estrategias para minimizar la importancia de las diferencias entre las partes en conflicto. De tal manera que aquellas partes que están en conflicto pues se reúnen para tratar de acentuar más aquellas áreas en que están de acuerdo, aquellos puntos que los unen, que son similitudes entre ellos que sirven como un común denominador. Y tratar de, a través de eso que se tiene en común, pues resolver ese conflicto que son las áreas en las que están en desacuerdo. Y la otra es la confrontación, que es tomar directamente a aquellas partes que están en conflicto, intercambiando los miembros de una postura a la otra. Si yo estoy en contra de aquella persona, de su método, de su trabajo, entonces ahora se trata de que yo me ponga en los zapatos de él y que él se ponga en mis zapatos, para tratar de tener puntos de vista diferentes, tratar de abrir un poco más la mente, no ofuscarnos en la posición y aferrarnos a lo que yo quiera, sino tratar de fomentar, digamos, un poco más la empatía, de tal manera que podamos nosotros saber por qué aquella persona está en contra de lo que yo pienso, o que aquella persona sepa por qué yo me opongo a tal o cual política, postura, objetivos. De esta manera, las partes en conflicto pues van a presentar su punto de vista y van a trabajar en sus diferencias. Quizá pues estas dos últimas sean las mejores para resolver conflictos. La evasión pues definitivamente no. No podemos pensar que un conflicto se va a resolver por sí solo y que sin intervenir en algún momento el conflicto va a desaparecer. Normalmente ocurre lo contrario. El conflicto se va haciendo cada vez más grande hasta que llega un punto que prácticamente es imposible ya de resolver. Bueno, hay diferentes tipos de estructuras organizacionales. Esta parte de la implementación del plan estratégico pues también toma en cuenta el tipo de organización, el que las empresas pues tienen una estructura y esa le llamamos estructura organizacional. Son varias, vamos a ver aquí algunas. La primera es funcional, la segunda es divisional, ya sea por geográfica o por producto, la número 3. Divisional en caso que sea por cliente, la número 5, divisional por proceso. La número 6, unidad estratégica de negocio. La funcional es dividir la empresa por áreas departamentales. Entonces, pues directamente aquí están los departamentos. Se llama así lo funcional. Aquí está el departamento de ventas, de marketing, recursos humanos, el de finanzas, etc. Este tipo de organización pues tiene sus ventajas. Agrupa todas las tareas y actividades en relación pues a lo que se refiere, ¿sí? Y permite hacer una distinción muy clara de cada una de ellas. También permite aprovechar las habilidades de quienes participan en cada área. Es decir, si la persona estudió finanzas o administración financiera, pues tiene habilidades para trabajar aquí. Entonces se aprovecha la alta especialización de los trabajadores. Otra persona estudió administración de recursos humanos, bueno, pues va a trabajar aquí.
tiene un conocimiento especializado. Otra persona está en ventas, es una persona que es muy buena para vender, le gusta vender, sabe cómo trabajar con el grupo de vendedores. Así que pues obviamente se explota y se aprovecha esa habilidad que tienen las personas pues para una actividad específica. Si yo no soy bueno para vender, pues no voy a estar aquí. Quizá voy a estar quizá en el área de finanzas o en el área de recursos humanos. Entonces, eso es una ventaja de la estructura funcional. Es simple y barata. Aprovecha la especialización de las actividades de negocio como marketing, finanzas, recursos humanos, de tal manera que las personas especializadas se abocan a una tarea específica. Minimiza la necesidad de un sistema elaborado de control. Es así de sencillo, ¿no? Y permite una rápida toma de decisiones. Las desventajas. Exige de la rendición de cuentas al nivel más alto. Entonces todos tienen que rendir cuentas pues, al que es el director. No se fomenta la delegación de autoridad ni responsabilidades. Minimiza el desarrollo profesional. El que está en finanzas pues va a estar en finanzas siempre. De tal manera que no hay oportunidad de que desarrolle otras habilidades. Que pueda también tener información de cómo se trabaja en manufactura o en el área de compras o en el área de calidad. Una excesiva especialización pues no nos permite a las personas desarrollar otras áreas, otras actividades. Hay una baja motivación de empleados y administradores, una planeación inadecuada de productos y mercados, genera un pensamiento cortoplacista y miope, porque cada uno está enfocado solamente en su tarea, en su actividad. Por eso se dice que es una visión cortoplacista, todo es a corto plazo. Y genera problemas de comunicación, porque estos departamentos pues están claramente separados. La otra estructura pues es la estructura divisional. Esta que presentamos pues se le llama funcional. Esta estructura, la que continúa, es la estructura divisional. La divisional pues puede clasificarse en varios tipos. Una puede ser en área geográfica. La división Coca-Cola tiene la división en Norteamérica, Latinoamérica, la división en Europa, la división en Asia. De tal manera que se separan. Y cada una de ellas pues está trabajando en una zona geográfica diferente. Puede ser divisional por producto. También en clases anteriores mencionaba el caso del grupo Carso, del empresario Carlos Slim. Bueno, él tiene divisiones. Una área es el producto de telefonía. Otra área puede ser el que tiene que ver con construcción. Otra área tiene que ver con el área comercial, de tiendas departamentales como Sears o Sambors. Entonces, son productos diferentes, divisiones por producto. Divisional por cliente, divisional por proceso y lo que le llaman unidades estratégicas de negocio. La estructura divisional, pues es puede ser por segmentos o centros de utilidades o unidades de negocio. Es una organización descentralizada, porque cada división se maneja por separado. Entonces, por eso decimos que es descentralizada. Las que mencionaba ahorita, pues por geográfica, producto, servicio, por cliente o por proceso. Sin embargo, el diseño divisional pues no está exento de limitaciones. La primera de ellas es muy costosa. Entonces, es una desventaja de la estructura divisional. Primero, es como desventaja, ¿no? Primero, se requiere pagarle a especialistas funcionales. Entonces, cada división va a requerir pues, personal especializado en esa división. Segundo, existe la duplicación de varias tareas administrativas, instalaciones y personal, porque cada división va a tener su propia estructura funcional. Entonces, muchas de esas estructuras pues, van a estarse duplicando en cada división. Entonces, esa también es una desventaja. Tercero, los gerentes deben estar bien calificados, pues el diseño divisional exige que se delegue autoridad. Los individuos mejor calificados también requerirán mejores salarios. Eso es lo que hace que la estructura divisional
pues sea costosa. Otra desventaja, la competencia entre divisiones puede volverse tan intensa que deslinde en lo disfuncional. Que linde en lo disfuncional hasta el punto en que se compartan pocas ideas y recursos. Si llega un momento en que las divisiones están compitiendo entre sí, pues llega un momento en que ya no quieren compartir información, porque se han convertido esas divisiones como empresas rivales, organizaciones rivales. La estructura divisional basada en áreas geográficas es adecuada para organizaciones cuyas estrategias pues, deben adaptarse rápidamente a las necesidades de los clientes en esa zona geográfica. Que tenemos diferencias en nuestros hábitos de consumo, pues en América que con respecto a Europa o con respecto a Asia, o incluso en un país como nosotros, donde nuestro nivel de ingreso, nivel social, hábitos de compra son diferentes en el norte de la República al centro o sur de la República. La estructura del producto es más eficaz para implementar estrategias cuando existen ciertos productos y servicios que necesitan una atención especial. Entonces sería el caso de productos que son sustancialmente diferentes entre sí y por lo tanto se requiere una división que atienda a un producto en particular porque la forma en que se produce ese producto, la forma en que se distribuye, comercializa es muy diferente al otro producto de la otra división. Entonces en ese caso pues se requiere una separación. Bueno, también hay ventajas y desventajas de la estructura divisional. Ventajas, la rendición de cuentas es clara. Permite un control local de situaciones locales, porque están referidas a un lugar específico. Crea oportunidades de desarrollo profesional. Permite que los trabajadores, supervisores, gerentes puedan capacitarse en otras áreas. Promueve la delegación de autoridad. Crea un clima interno competitivo. Permite la fácil adición de nuevos productos o regiones. Permite el estricto control y atención a productos, clientes y o regiones. Desventajas, pues, en primer lugar, la que mencionábamos, es costosa. Duplica actividades funcionales, porque la división 1, pues también tiene un departamento de finanzas. La división 2 también tiene un departamento de finanzas, entonces se está duplicando la misma función en cada una de las divisiones. Requiere fuertes habilidades de administración, requiere un elaborado sistema de control, pues para poder tener información de cada una de las divisiones requerimos un sistema muy preciso, un sistema que sea muy oportuno para tener información de cada división. Requiere un sistema de control. La competencia entre divisiones puede ser tan intensa que raye en lo disfuncional, lo que mencionamos ahorita, que de repente ahora las divisiones, aunque pertenecen a un mismo consorcio industrial, se vean como si fueran empresas rivales. Puede ocasionar una contribución limitada de ideas y recursos. Algunas regiones, productos, clientes pueden recibir un trato especial. La otra es la estructura de la unidad estratégica de negocio. Es otra forma de estructura organizacional. Vamos a abreviarla UEN. Unidad estratégica de negocios. Bueno, es también una estructura divisional. Solo que esta estructura se recomienda cuando una empresa tiene muchas divisiones. Si estamos hablando de que la empresa tiene 3, 4, 5 divisiones, pues no hay problema. Pero hay empresas globales que pueden tener 50, 70, incluso hasta 100 divisiones. Entonces el CEO de la empresa, pues a lo mejor ni se sabe el nombre de cada uno de los directores de las divisiones. O sea, ¿quién se va a memorizar los nombres de 100 personas que están administrando cada una de las divisiones? Entonces se vuelve ya muy complejo. Entonces esta organización divisional se recomienda pues cuando una empresa cuenta con muchas divisiones y se le llama así, unidad estratégica de negocios. Así de esta manera se le permite a la organización pues tener una mejor administración de cada una de las divisiones. Por ejemplo, vamos a suponer Bimbo, la empresa panificadora industrial. Entonces puede atender un mercado
que sea la venta a empresas como restaurantes, hospitales, hoteles. Entonces, esa es área comercial. Bimbo entrega el pan pues al Carl Jr., a McDonald's, al Hospital General, a los hoteles. Entonces, esa es una atención comercial. Y luego tiene otra área que es la atención directa al cliente, que lleva el producto directamente pues al supermercado, directamente a los abarrotes, a los mini super, a los changarros. Entonces, de esa manera es el mismo producto, solamente que se está separando porque obviamente son clientes diferentes. No es lo mismo una empresa, un restaurante que está comprando cantidades masivas de producto a una persona que va a una tiendita pues a comprarse una barra de pan. Entonces puede haber una estructura estratégica de negocios. Bueno, hay dos desventajas de la estructura estratégica de negocios. Va a requerir un nivel adicional de administración, lo cual aumenta los gastos en salarios. Por otro lado, la función del vicepresidente del grupo suele ser ambigua. Sin embargo, a veces estas desventajas quedan superadas por las ventajas que trae consigo esta forma de estructura organizacional. Llega un momento en que la empresa tiene que evaluar las ventajas con respecto a las desventajas. Si las ventajas que reporta esta estructura organizacional compensa o supera por mucho a las desventajas, pues entonces obviamente vale la pena hacer una estructura de este tipo, una unidad estratégica de negocios. Por ejemplo, Microsoft cambió su estructura organizacional para convertirse en una unidad estratégica de negocios. Entonces dividió las áreas que comprendía su empresa para pues una mejor atención a cada uno de los mercados. En el 2015 Microsoft pues dividió en 3 unidades estratégicas. En este caso, para Microsoft fue conveniente dividirlo en 3 unidades estratégicas de negocios. La unidad número 1 es el grupo Windows y dispositivos. La unidad número 2 tiene que ver con la nube y la empresa. Y la unidad número 3 con aplicaciones y servicios. Entonces, a veces algunas empresas, conforme van creciendo, puede ser la mejor forma de estructura organizacional. Hacerlo por unidades estratégicas de negocio. Bueno, yo atiendo el mercado de restaurantes, de hospitales, de hoteles. Atiende a clientes individuales. El caso que mencionó aquí de Microsoft, bueno, está lo que son dispositivos, computadoras, teléfonos, programas, software. El otro está dedicado a la nube y a las empresas, es otro mercado. Y otro que está dedicado pues a lo que serían las aplicaciones. Y hay otra estructura que se llama estructura matricial. Esta estructura matricial es recomendable para empresas que trabajan por proyectos. Muchas empresas trabajan en base al inicio y terminación de un proyecto. No son empresas que están elaborando un producto en forma continua, repetitiva, sino que se elabora ese proyecto y se termina. Tiene una fecha de inicio y una fecha de terminación. Caso típico pues sería, por ejemplo, las empresas constructoras. Las empresas constructoras trabajan por proyecto. Una empresa constructora puede estar, digamos, construyendo una zona residencial que consta de 300 viviendas. Va a estar orientado al sector de clase media alta. Es un proyecto. Inicia desde los trámites, preparación del terreno, compra de materiales, construcción de las casas, venta de las casas. Y una vez que termina el proyecto, pues se terminó. La empresa constructora iniciará otro proyecto, pero en otro lugar, con otro tipo de casas, para otro tipo de mercado, etc. La misma empresa puede también estar trabajando al mismo tiempo que construye la zona residencial con un proyecto que tiene que ver con la construcción de una zona comercial.
Entonces, en 1 hectárea se está construyendo una nueva zona comercial que va a contener tiendas departamentales, pequeños negocios, salas de cine, restaurantes. Entonces, se trabajan por proyectos y esos proyectos pueden ser muy diferentes entre sí porque están dirigidos a diferentes mercados, van a requerir diferentes recursos, presupuestos, tiempo. Entonces, ese se le llama matricial. Se le llama matricial porque forma como si fuera una matriz. Aquí está el proyecto. Vamos a ir al proyecto 1. Construcción de una zona residencial. Proyecto 2. Construcción de una plaza comercial. Proyecto 3. Construcción, por decir, de un edificio de oficinas. Entonces son 3 proyectos de la constructora. Entonces aquí se ponen los departamentos funcionales. Departamento de compras, departamento de finanzas, departamento de recursos humanos. Entonces se forma una matriz. El proyecto 1 pues requiere un departamento de finanzas, pero se comparte con los otros proyectos. Se requiere también un departamento de recursos humanos, pero se comparte con los 3 proyectos. Tiene esa ventaja la estructura organizacional, pero pues también la desventaja de la estructura matricial es que viola el principio de unidad de mando, de tal manera que se van a tener 2 o más jefes a quienes reportar. Quienes están trabajando en el proyecto 1, que es la construcción residencial, pues tienen como jefe pues al director del proyecto. Vamos a decir al ingeniero que está encargado de toda la construcción de la zona residencial. Pero también tiene como jefe al de recursos humanos. Entonces puede tener 2 o 3 jefes. Y eso en administración se dice que no es recomendable. Se debe tener solamente una sola línea de mando. Que una persona tenga un solo jefe para evitar la duplicidad, de estar en conflicto con que uno sí y el otro no. Entonces, esa es una desventaja de esta estructura matricial, pero repito, pues es muy recomendable para empresas que trabajan bajo proyecto. Mencionábamos ahorita la resistencia al cambio, que mencionaba que crea conflictos y que se debe trabajar pues en resolver esos conflictos de la mejor manera. El proceso de la administración estratégica puede imponer cambios importantes en los individuos y los procesos. Así que esos cambios por sí solos generan una resistencia. Las personas lo pueden ver como una amenaza a su trabajo, a sus ingresos, a sus conocimientos, y entonces crean una resistencia. Esa resistencia, mencionaba, pues puede presentarse como ausentismo, sabotear ciertas actividades, empezar a propagar quejas infundadas o casi como decimos nosotros, chismes, mitotes. Entonces va creando un conflicto aún mayor dentro de la empresa. O simplemente que las personas no quieren cooperar pues para que se realice ese cambio que se está tratando de implementar. Los gerentes y los empleados pues deben considerar el cambio como una oportunidad tanto para sus ingresos, su desarrollo personal, como también pues para una mayor eficacia. Se tiene que trabajar pues para poder establecer los canales de comunicación de tal manera que llegue la información exacta a cada área, división, departamento o cada función, que se puede explicar cuáles son los beneficios de ese cambio y de esa manera pues reducir. Bueno, hay también estrategias para el caso de la resistencia al cambio. ¿Cómo tratarla, no? Resistencia lo que mencionábamos ahorita puede desembocar pues en un conflicto. Bueno, está la estrategia de cambio forzado. Es la primera. Estrategia de cambio forzado.
a la fuerza. O lo haces o lo haces. Sería, digamos, el caso de los papás que tienen hijos preadolescentes o adolescentes. Obedeces porque estás en mi casa y si vives aquí, pues tienes que respetar las reglas. Entonces se le llama cambio forzado. Es dar órdenes y hacer que se cumplan esas órdenes. Generalmente este tipo de estrategia pues genera más resistencia y muy bajo compromiso. La otra se llama estrategia de cambio educativo. Estrategia de cambio educativo. Es aquella que presenta información para convencer a la gente de la necesidad del cambio. Entonces, establecer, lo mencionaba ahorita, canales adecuados de información y entrar en un proceso de convencimiento para que las personas entiendan que ese cambio es beneficioso para ellos. La principal desventaja de esta estrategia pues es que requiere mucho tiempo, porque implica una labor de convencimiento. Y por último, es la estrategia de cambio racional o interés propio. Cambio racional o de interés propio. Que es parecido al anterior, el cambio educativo, nomás que en este caso se le hace entender a la persona que ese cambio es para su beneficio personal. De tal manera que la persona lo ve como una ganancia. Y de esa manera pues se elimina la estrategia. Es intentar convencer a los individuos de que el cambio los beneficia personalmente. Cuando este recurso es exitoso, pues la implementación de la estrategia es relativamente fácil. Lo mencionaba también ahorita en el caso de los conflictos, vale la pena también volverlo a repetir como una observación. La implementación de cambios rara vez va a beneficiar a todos. Desafortunadamente, a veces la introducción de un cambio va a afectar a un grupo de personas o a unas personas. Y ahí pues no se puede hacer nada. Que se mencionaba el caso pues de cerrar una parte de la empresa, despedir personal, quizá eliminar un departamento funcional, quizá cambiar un proceso productivo donde ya no se requiere ese tipo de trabajo. Entonces hay que tener en cuenta que pues no todo es color de rosa cuando se introduce un cambio. Bueno, por último lo que vamos a ver en esta clase, y con esto terminamos. El resto pues ahí está en su libro de texto. Es la vida laboral y la familia. Que forma parte de la implementación de la estrategia. Le llaman así, ¿no? Equilibrio. Equilibrio entre la vida laboral y la familia. Lo puse así, ¿no? Versus, como si estuvieran opuestos. No necesariamente es opuesto, pero son dos partes. El trabajo obviamente va a implicar un sacrificio, y ese sacrificio en parte pues incluye también el sacrificio de la familia. Pasar menos tiempo con la familia. A veces el compromiso del trabajo va a implicar sacrificar quizá unas vacaciones o un fin de semana. Y la vida familiar pues cada vez toma mayor trascendencia dentro de las organizaciones. Personas que viven en familias sanas, que tienen hogares estables, suelen ser más productivas dentro de su trabajo, en términos generales. Entonces hay una tendencia mayor en buscar esto, ¿no? Un equilibrio entre la vida laboral y la familia, que implique en la vida laboral un sacrificio excesivo a la familia, ni tampoco ponderar tanto a la familia que vaya en detrimento pues del desarrollo de la persona en su trabajo.
Las estrategias que consideran tanto el trabajo como la familia constituyen una ventaja competitiva. Hemos mencionado mucho a lo largo de este curso, pues ventajas competitivas. Y eso también puede incluirse como ventaja competitiva. Estrategias que consideran tanto a la familia como al trabajo, no como dos cosas separadas, sino que buscar, lo que mencionábamos, un equilibrio entre ambos. Hay ahí algunos ejemplos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la salud, que algunas organizaciones pueden quizá dar una recompensa monetaria a aquellas personas que se interesen por cuidar su salud. Por ejemplo, para mantenerse en lo que le llaman el índice de masa corporal, el IMC. Porque suponemos que personas saludables pues van a ser más productivas. Personas que se van a enfermar menos, que van a tener una etapa laboral más larga y de mejor provecho, una mejor calidad de vida, no solamente en el trabajo, sino también en su familia. Proveer tal vez empresas que ponen gimnasios en sus mismas instalaciones y darle la oportunidad al trabajador que tenga acceso a esas instalaciones. O si no tiene instalaciones de gimnasio, la empresa puede asociarse con algún gimnasio particular de tal manera que a los trabajadores de su empresa le otorgue pues un descuento atractivo para que el trabajador se inscriba o tenga una membresía en alguno de los gimnasios. Quizá proveerles una zona de restaurante confortable o darles una hora suficiente para que vayan a comer a sus casas. Crear tal vez una zona, un área de guardería para las mujeres, para las amas, las mujeres que están criando hijos y están trabajando, darles pues una zona de guardería cerca de la zona de trabajo o contiguo al trabajo. En fin, son formas en que las empresas tratan de que los trabajadores puedan tener una mejor calidad de vida. También organizar quizá paquetes turísticos, campamentos, que le permita a las familias de los empleados pues disfrutar de un fin de semana, de unas vacaciones. No hay todavía mucha información de qué tan efectivos son estos esfuerzos y estas estrategias de las empresas para el aspecto familiar. Se tendría que evaluar los costos y beneficios de tener un gimnasio, de tener guarderías, de ofrecer recompensas si la persona cuida su peso, su alimentación. Solamente partimos del hecho de que una persona entre mejor cuide su vida física, su vida familiar, pues va a ser más productivo en el trabajo. Pero a veces los resultados que se tienen suelen ser un poco contradictorios. No hay un dato estadístico que nos diga que si la empresa tiene una guardería para las trabajadoras que tienen hijos pequeños, esto les haga a las empresas más productivas, más rentables. Entonces, en ese sentido, pues todavía no hay mucha información, pero sí un interés pues en las empresas actuales de ofrecer una mejor calidad de vida a sus trabajadores. Bueno, jóvenes, esto sería todo de esta unidad número 7. Pueden ustedes leer ahí algunos de los temas que vienen en el libro, pero básicamente pues este es el tema de la unidad número 7. Con esto ya pueden ustedes contestar la tarea, la última tarea, y prepararse pues para el último examen. Cualquier duda, pregunta, con toda confianza pues se comunican con un servidor a través de los medios que establecimos, sea por el celular o por el correo electrónico. Muchas gracias por su atención.